Buenas noches, les saluda José Popov del equipo Mirmidones. Esta noche están con nosotros Héctor Acuña, director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo, Federico Rolandi, que también es un miembro antiguo y creo que uno de los fundadores también de la Fundación, en estudio haciendo el soporte técnico del señor Robert Escurra. Y esto hacemos siguiendo con el ciclo de charlas del mes de julio. Esta noche hablaremos de dos aspectos específicos de la Revolución Francesa, aspectos políticos e ideológicos. A nuestro invitado la siguiente pregunta e iniciamos. ¿Cómo describirían el pensamiento político e ideológico de la Revolución Francesa? O sea, ¿de dónde surgiría el origen de la idea de la revolución? Empezamos. Hola, no sé si me escuchan bien. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación a todo el equipo de los Mirmidones, que son el equipo élite de la fundación de los capacitadores acreditados de la fundación. Así que gracias por este espacio y por el trabajo que hicieron para poder hacer este ciclo de charlas. Estoy contentísimo de poder tener como compañero esta noche de tertulia a Federico. Es una persona que estimo y aprecio y en la que confío, y además es un intelectual liberal muy, muy destacado para mí, al menos en mi opinión, ¿verdad? Bueno, la idea de revolución, voy a tirar algo y veamos. Yo estoy seguro que Federico va a tener también algo que aportar y profundizar. En realidad la idea de revolución es una idea que proviene de la física. Eh, Tenemos un sesgo importante en ciencias sociales en general, en politología, en psicología y en un montón de otras ciencias sociales, sociología, ni qué decir, que es que importamos conceptos de forma a veces indiscriminada, ¿no? A discreción incluso. Yo- es un problema y el concepto revolución proviene de la física, de la astronomía, ¿no? De la astrofísica. Hoy diríamos de la astrofísica, ¿no? En realidad es un término que seguramente ya por el siglo XI o XIII con Copérnico ya se manejaba el tema de las revoluciones de los astros, ¿no? La revolución es un concepto que implica básicamente que un objeto eh, hace una especie de órbita elíptica y vuelve a un mismo punto. Entonces, ese concepto luego fue importado a los aspectos políticos, ¿no? Eh, a lo mejor de una manera apresurada o intentando movilizar o catalizar la acción política, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene el concepto revolución? Y es un concepto importado de la astrofísica, ¿no? No sé qué te parece esa idea, Fede querido. ¿Ya, Fede? Te escuchamos. Hola, Hola, mi Fede. conexión, no sé si Yo te escucho ustedes me escuchan perfectamente. bien, pero yo tuve que desconectar el video para que salga mejor la transmisión. Perfecto. Sí, sí, comparto plenamente contigo esa idea, Héctor. Y hay que hacer también hay que aclarar también que en el inglés, por ejemplo, mencionando sobre la cuestión de ciencia y disciplinas, nosotros en el idioma español tenemos ese problema de distinguir cuando hablamos de ciencia entre las ciencias duras y las ciencias, entre comillas, sociales, ¿verdad? En el inglés no existe tanto ese problema porque ellos directamente le llaman science o pertenece al grupo de science las ciencias duras. Y cuando ellos van a hablar de otras disciplinas eh, que serían las ciencias humanas o ciencias sociales para nosotros, es directamente disciplinas le llaman, o le llaman directamente por su nombre y no tienen esa confusión que a veces acá adrede tratan
meter, ¿verdad? Y justamente con la palabra revolución ocurre eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no distinguimos bien los conceptos de cuando se trata de algo que realmente pertenece al mundo de las ciencias duras y cuando se habla de ciencias sociales y a veces lo social se quiere meter como algo científico ahí y meter un poquitito algo de falacia de autoridad de repente. Y entonces comparto contigo la idea de fondo también de lo que, de dónde proviene la palabra revolución y por qué se metió tanto dentro de las ideas de las ciencias sociales. Fíjate, Fede y querido José y a toda la gente que nos esté escuchando, que esa manía de importar conceptos de las ciencias duras o de la física incluso a ámbitos sociales, le pasó a la medicina, a la psicología, eh, le pasó, digamos, a todas las ciencias sociales. Eh, Fíjense, por ejemplo, que las ciencias sociológicas, la sociología hasta hoy en día usa la palabra estructura, ¿no? O sea, un término que proviene de las ingenierías, ¿verdad? O sea, tenemos ese tipo de sesgos. Ahora, yendo específicamente a la pregunta de José, que me parece muy pertinente, el concepto, hasta donde yo puedo rastrearlo, ¿no? Porque esto es una cuestión de ir rastreando la idea y en serio es muy, muy complejo hacerlo. Y reconozco que no soy exhaustivo y no voy a poder llegar a dónde comenzó, pero hasta donde entiendo, la primera vez que se usó la palabra revolución aplicada a un tema social, a una revuelta social, entre comillas, fue en la Revolución Gloriosa, donde los aristócratas ingleses, de alguna forma, estaban en desacuerdo con lo que la monarquía les estaba queriendo imponer, y ellos lo que intentan con la palabra revolución es indicarle a la monarquía que ellos querían retornar o querían volver, ¿verdad?, a un punto de partida que tenía que ver con sus derechos de nacimiento, ¿verdad? Así le llamaban en ese momento, digamos, a los derechos naturales en gran medida, con sus derechos aristocráticos de nacimiento. Entonces la revolución era un volver a un punto de partida que se había perdido, ¿no? Eso cambió absolutamente con la Revolución Francesa, especialmente en su segunda y tercera etapa, pero en un inicio el concepto de revolución tenía que ver con queremos volver a lo que nos han quitado básicamente, ¿no? Que eran los derechos de la nobleza, de estos aristócratas, digamos, de estos burgueses, y no tenía que ver, digamos, no tenía ese componente de revuelta, de revoltoso y de incluso de ruptura del orden social existente, ¿verdad? No sé si Federico puede rastrear más hacia atrás el concepto de revolución. A mí me cuesta mucho llegar más atrás de la Revolución Gloriosa. No recuerdo que se haya usado antes de eso para algún acontecimiento, ¿verdad? Parece que Fede tenía problemas con el audio, ¿no? La señal, mejor dicho. Sí, definitivamente tengo un problema con la señal, pero eh, sí te entendí. Estamos tratando de rastrear el origen de la palabra revolución en términos sociales, ¿verdad? Y creo Sí. que también manejamos la la misma historia, digamos, porque yo tampoco en términos sociales tengo nociones de que se haya manejado eh, la palabra revolución desde antes de eso. Entonces, 1688, creo estamos que hablando, ¿verdad? 1688 la Revolución Gloriosa, pero en donde realmente se enfatizó fue con la Revolución Francesa, donde vino a quedarse definitivamente el término para utilizarse. Eso para cualquier tipo de revuelta. Hay que aclarar también que no todas las revoluciones son violentas y que tampoco todas las revueltas son revoluciones. Entonces, cuando hablamos de revolución, en el sentido que estamos hablando
de lo que ocurrió en la estructura. A lo mejor a vos no te gusta tanto esa palabra, hablar de la estructura y en términos sociales, pero hubo un cambio, digamos, en el sistema de gobierno, en los sistemas que se manejaban. En este caso estamos hablando de un sistema absolutista, a un concepto nuevo que viene a instaurarse con la Revolución Francesa. Entonces, tampoco yo en términos sociales manejo más datos más allá de lo que es de lo que fue la Revolución Gloriosa. José, Héctor. Creo que tu micrófono está desactivado, José. Ahí está. Sí, creo que Héctor salió un ratito, él dijo lo que tenía que llegarle su pizza para su cena esta noche. Bueno, no sé si podemos seguir nomás hablando nosotros Sí, mientras sin esperamos. problema. Como estábamos diciendo, tenemos estos dos puntos, ¿verdad? Que son el político y el ideológico. Estamos hablando de cómo nació y todo eso. Y después estamos viendo también la Revolución Gloriosa. Y vos hablaste de que no todas las revoluciones son sangrientas y todo eso. Si puedes citarnos algo de eso, o sea, donde no hubo mucha violencia y todo eso, donde no hubo violencia. Federico. Sí, y precisamente la Revolución Gloriosa fue un levantamiento, ¿verdad? O fue un cambio también en donde las personas se manifestaron en contra de del status quo, y precisamente se llamó Revolución Gloriosa porque no existió, no hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Entonces, ese es el mejor ejemplo de que no todas las revoluciones son violentas o sangrientas necesariamente, ¿verdad? La Revolución Francesa, yo realmente cuando empecé cuando empecé a investigar, a leer sobre esto en el colegio, cuando empecé a escuchar sobre la Revolución Francesa, creía que era algo que nacía así de manera espontánea y que efectivamente yo identificaba con el término revolución como algo que sucede de manera muy rápida, que nace de manera abrupta y nada que ver. La Revolución Francesa duró varios años y bueno, durante el tiempo en que duró, fue muy sangriento, ¿verdad? Al respecto, el tema de la Revolución Gloriosa o la revolución de los nobles también creo que se le llama, o de los aristócratas, pasa que Jacobo II cometió algunos errores políticos que llevaron en gran medida a la nobleza y a los aristócratas de ese entonces y también a los burgueses que era una clase incipiente, pero ya poderosa en Inglaterra, especialmente comerciantes y todo eso, a ver que peligraban sus derechos porque aparentemente iba a haber una especie de cambio de línea en la religión del Estado, ¿verdad? En ese entonces el Estado estaba muy involucrado con una línea religiosa, ¿verdad? Que era, hasta donde entiendo, era la protestante, ¿verdad? Entonces parece que iba a haber un intento de volver a el catolicismo y por eso es que hay este levantamiento y este intento de derrocarle. Y lo que lo que se hace es, no es que se le derroca al rey totalmente, sino que un primo lejano viene a reemplazarle básicamente, ¿verdad? Que era Orange, Guillermo de Orange o William de Orange, que era un noble también primo de Jacobo II que vivía ¿cómo es este país? Holanda, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, la línea sucesoria no se rompe, ¿verdad? En ese sentido, se puede ver que hay un respeto por la institución monárquica de línea sanguínea, ¿verdad? Ahora, entonces por eso llamarle la Revolución Gloriosa fue mucho menos disruptiva en términos políticos que la Revolución Francesa, donde sí hay
una disrupción, hay una ruptura con el orden feudal o el antiguo régimen existente, ¿verdad? Cuando me dijeron, vamos a hacer una charla, vamos a profundizar en la Revolución Francesa, vamos a hablar del tema ideológico y del tema político, yo estaba pensando, especialmente en mis traslados a mi trabajo y todo eso pienso, y estaba pensando que lo ideológico tiene que ver con cuáles eran las ideas dominantes del momento, ¿no? Cuáles eran las ideas dominantes que circulaban. En general los teóricos que nosotros estudiamos hoy con tanta admiración son grandes representantes de las ideas que estaban fluyendo en ese momento, ¿no? Y las plasman, no siempre las crean. Es muy difícil pensar que las crean de cero, sino que son las ideas que están circulantes. Entonces, sería ese el aspecto ideológico, por un lado, que tendríamos que delimitar en esta conversación. ¿Cuáles eran el conjunto de ideas que circulaban en esos años de la Revolución Francesa? Y por otro lado, ¿cuáles eran en lo político? Para mí es fundamental ver cómo cambiaron. Lo político tiene que ver con la administración del poder, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo que Tocqueville, Alexis de Tocqueville, que fue un gran estudioso de la Revolución Francesa, menciona de una manera muy aguda y perspicaz a mi criterio, que no es un gran criterio que digamos, por cierto, pero él dice que fundamentalmente el poder durante el antiguo régimen estaba más disperso. Cuando uno ve la sociedad feudal, en realidad ya es un feudalismo tardío, ¿no? El antiguo régimen, pero es un feudalismo en sí. Existían las castas, existía, digamos, la nobleza, el clero, la aristocracia, estaban los burgueses, ¿verdad? Tempranos por lo menos, los primeros burgueses. Estaba también la monarquía, ¿verdad? Entonces, después estaban los campesinos, o sea, como que había una distribución del poder político y cada uno sabía qué tenía que hacer, ¿no? Pero dice Tocqueville que cuando se rompe ese orden anterior donde el poder está disperso, lo que sucede es que todo el poder se traslada a un nuevo ente. Y esto es lo que políticamente, en términos teóricos, nos interesa mucho. Aparece la figura del Estado central de una manera vigorosa, ¿no? Con todo lo que sucedió, digamos, durante el terror de la Revolución Francesa, ¿no? Un Estado fuerte donde se concentran todos los poderes militar, cultural, educativo, ideológico, ¿no? Y que a golpe de ley y de plumazo de decretos instala ciertas políticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó durante la Revolución Francesa en términos políticos? Y hubo un cambio de cómo se concentraba el poder en la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso podemos profundizar mucho más porque no es que pasó de una manera directa, ¿verdad? Porque la revolución tuvo varios momentos, ¿verdad? Por momentos el poder estaba muy concentrado en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Que fue el ente que sucedió a la reunión de los tres estados, ¿verdad? Y luego de la Asamblea Nacional se pudre todo y pasan a tener una asamblea constituyente, ¿verdad? No me recuerdo bien el nombre, pero es una asamblea básicamente que iba a empezar a cambiar reglamentos y normas. Y de ahí después eso se empieza a diluir para que se den cuenta lo peligroso que es estar jugando con las reglas y ya termina en el terror y termina en el Comité de la Salvación Pública, ¿verdad? Y ahí se termina centralizando absolutamente el poder. Entonces no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero en términos políticos ese es un tema que yo creo que es interesante señalar. Excelente. Y una cosita nomás, Héctor. ¿Quién te parece que estuvo, o sea, viste cómo estamos hablando de que se concentró todo el poder, ¿verdad?, en el Estado? ¿Y quién fue la mente que inició todo eso? O sea, el político, porque no vamos a decir que fue la masa, el pueblo, sino que siempre hay una persona allá atrás que está planeando todo eso. Bueno, yo estoy seguro que Federico va a tener algunas cosas que decir al respecto también, pero pasa que habían un montón de ideas dominantes que estaban circulando por ahí, ¿verdad? Una de las ideas ya surgió en el siglo XVI aproximadamente, si, a lo mejor Federico, que sabe mucho de filosofía, me va a corregir, que viene con el cartesianismo, con Descartes, ¿no? La idea de que la mente es distinta a las entidades materiales es una idea que luego termina pariendo la burocracia estatal centralizada.
O sea, la idea de que la mente es una entidad, ontológicamente hablando, en términos, digamos, de que es una entidad diferente a la materia y que por lo tanto puede comprender y puede aprender todo, ¿verdad? Y por lo tanto la mente es pasible de ser 100% objetiva, 100% racional, ¿verdad? Es una idea que termina gestando el Estado centralizado, ¿verdad? Esto lo han dicho, no lo digo yo, esto lo han dicho pensadores muy agudos como Max Weber, ¿verdad? Hayek mismo, ¿verdad? Ese dualismo cartesiano en gran medida luego termina en las ideas de Rousseau, por ejemplo, también, ¿verdad? Rousseau, y no solamente esas ideas, ojo, después recuerden que estamos hablando de 1789, las ideas materialistas ya estaban circulantes. ¿Por qué? Ya había aparecido la manufactura y habían aparecido los grandes talleres de manufacturas, ¿verdad? Entonces la idea de que podemos manejar y moldear la materia a nuestro antojo, ¿verdad? Y podemos generar grandes producciones y podemos cambiar, digamos, en ese sentido, digamos, el orden material ya estaban presentes, ¿no? ¿Y cómo se cambiaba el orden material? Y mediante la razón, ¿no? Mediante la razón. Entonces, y eso se puede ver, por ejemplo, ¿saben dónde? En el Emilio de Rousseau, ¿no? En el Emilio de Rousseau, Rousseau hace de una especie de tutor que todo lo sabe, que es sabio, ¿no? Y aparte es bondadoso y generoso, y tiene un niño que lo hace crecer como si fuera desde pequeño, ¿no? Y lo crea a su antojo, ¿no? Y él dice, yo puedo hacer lo que quiera con este niño si lo sé educar. Entonces puedo hacer que sea un doctor, un mendigo, un médico, un militar, ¿verdad? Y esa idea es peligrosa, ¿no? La idea de control sobre la materia que viene del dualismo cartesiano engendra luego el Estado burocrático moderno que aparece como categoría política con la Revolución Francesa. Yo no sé si Federico está de acuerdo con eso. Sí, excelente, me parece magnífica esa acotación, realmente la idea ya presente del materialismo y todo eso. Y también hay que señalar que así como ocurre hoy día con varios movimientos, a veces hoy día con todo lo que vemos que está aconteciendo en el mundo, pareciera ser que bueno, surgen ahí las teorías conspiranoicas de que hay un grupito así de personas que manejan todo, ¿verdad? Pero yo creo que existen diversas corrientes que ven en lo que hace otra corriente que de repente le favorece a su idea y va apoyando eso y en algunas cosas van convergiendo. Así también ocurrió con la cuestión de la Revolución Francesa. Los revolucionarios no todos estaban de acuerdo también en la misma cosa. De hecho, ese fue eh, eso fue lo que desencadenó que después se decapiten todos entre ellos, ¿verdad? Porque ellos en su momento tenían la mira en hacer caer a la monarquía, ¿verdad? Pero después cuando consiguieron su objetivo, entre ellos empezó la disputa, ¿verdad? Entonces, acá también tenemos que meter no, voy a dejar la corrección política y voy a hablar también de la cuestión religiosa. Acá había también el elemento del protestantismo, el catolicismo, y dentro del protestantismo también existían las alas realmente de izquierdas, como el movimiento de Babov, por ejemplo, o Babet, mi francés no es muy bueno. Entonces, de hecho, el sentido, también, Héctor mencionaba a Rousseau, por ejemplo, había también un fuerte aspecto ahí de igualitarismo. El igualitarismo probablemente desde que comenzó la humanidad también existió, porque el igualitarismo también tiene algo que ver con un instinto nuestro que es la envidia y que otro día vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Pero realmente el que siempre está en desventaja quiere igualarse al que está enfrente, ¿verdad? Entonces Rousseau y compañía, gracias a algunas confusiones que, bueno, no quiero desviarme del tema. Rousseau metió esa idea del igualitarismo que a mucha gente le pareció bien y, bueno, utilizaron de hecho eso políticamente y también eso unido a un sentimiento antimonárquico, antiaristocrático y todo eso se proyectó en la Revolución Francesa, en la esfera civil, ¿verdad?
ahí también estaba la tendencia igualitarista que llevó al protestantismo a rechazar los elementos aristocráticos y monárquicos de la jerarquía eclesiástica. Entonces, esa fue la levadura comunista también que trabajó en la extrema izquierda de la revolución y que terminó siendo explícita en el movimiento de Mapef. Y eso no era más que un símil secular de los movimientos comunistas como el de los hermanos moravos que surgió de lo que podría llamarse el extremo protestante a la izquierda, ¿verdad? Y ahí se completa la secularización del Estado, la mascarada grecorromana, la evolución continua, etcétera, de las repúblicas del paganismo clásico. Y todo esto se mostró en la Revolución Francesa como un efecto también del humanismo, del renacentismo y que se fue completando con el enciclopedismo, ¿verdad? Porque todo esto tenía también elementos de la ilustración, ¿verdad? Ahí seguramente Héctor me va a completar también esto, que él maneja muy bien este aspecto. Interesante, Federico, porque Federico, si se dan cuenta, está dándonos un panorama del conjunto de ideas que circulaban, ¿verdad? Siempre son tan peligrosas las ideas porque uno no sabe dónde van a terminar, ¿no? Las ideas de la igualdad eran peligrosas porque, ¿por qué? Fíjense que en una sociedad estratificada donde los poderes ya están, digamos, ya están establecidos y están, digamos, distribuidos, como las sociedades de castas medievales, ¿verdad? O feudales, como quieran llamarles, uno ya tiene su lugar en la sociedad. Uno nace y sabe que si uno es sus padres zapatero, va a morir zapatero y luego uno va a ser el zapatero de la ciudad, ¿no? Del lugar. Pero allá por 1688, John Locke escribe el Tratado sobre la Tolerancia, o las Cartas sobre la Tolerancia, y él instala una idea que yo no creo que él haya pensado, esta idea va a terminar decapitando un rey, ¿no? Pero al menos es la primera vez que yo puedo rastrearla en esa obsesión que tengo por rastrear las ideas en la historia. Él dice, los reyes nacen iguales a los hombres, en lo único que difieren de ellos es en el poder, pero en cuanto a hombres son iguales. 1688 escribe esa frase en ese libro y 1789, 101 años después, un rey es apresado en Versalles y 4 años después es decapitado en la guillotina en París. Yo no creo que John Locke, con todo lo visionario que era, haya podido prever el resultado de esa idea. La idea de la igualdad llevada al extremo. Porque John Locke en otras de sus obras dice que, por supuesto que hay diferencias en nacimiento, abolengo, mérito, capacidad, esfuerzo, ¿verdad? Pero igualitaristas como Rousseau llevaban esa idea al extremo, ¿verdad? Al punto de decir que la propiedad privada era un robo, por lo tanto el mundo le pertenece a todos, ¿no? Entonces, claro, lo que tienen los reyes es un robo, ¿no? O sea, uno puede terminar en eso y claro que uno va a tener ganas de decapitar reyes, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que la pregunta es, y esto es relevantísimo, si ya mi casta y mi nacimiento no dicen qué lugar tengo en el mundo, entonces, ¿quién soy? La noción de que yo puedo hacer mi destino y no depende de mi casta o mi nacimiento es algo que estaba instalado en la Revolución Francesa. Por lo tanto, ¿cómo podemos cambiar la realidad de las cosas? Mediante la acción política, involucrándonos. Entonces tenemos a un montón de mujeres que más o menos caminaron 45 kilómetros desde París hasta Versalles, donde estaba el rey, y trajeron de las greñas a María Antonieta y a Luis XVI, ¿verdad? Eran mujeres que trabajaban en los mercados de París, ¿verdad? Incluso entraron al Palacio de Versalles. La acción política, manifestarnos, ¿verdad? Puede cambiar el mundo y puede cambiar nuestro destino. Entonces, esa idea es muy poderosa y esa idea estaba circulando durante la Revolución Francesa. Por eso es que
Por eso es que esta gente era tan diferente a sus padres y sus abuelos. Sus padres y sus abuelos tenían la idea de que vos nacías carpintero y morías carpintero. Estas personas no. Entonces, no sé si tiene sentido, José, lo que estoy mencionando, ¿verdad? Pero que esto tiene que ver con las ideas que estaban en la olla, ¿no? Estaban ahí hirviendo. Hoy en día para nosotros es normal pensar que podemos cambiar nuestro destino. Pero esa no era la situación de los padres y de los abuelos de los que hicieron la Revolución Francesa. Esas mujeres y hombres que, por ejemplo, atropellaron, ¿cómo se llamaba esta torre fuerte donde estaban todas las armas y que era una prisión también? La Bastilla. La Bastilla, gracias, Fede, ¿verdad? Entonces, los padres y los abuelos posiblemente de los que atropellaron a la Bastilla no tenían esa noción estaba ahí en ese momento vibrante, ¿no? Para que nos demos cuenta de a qué punto las ideas pueden ocasionar en 30 o 20 años, pueden cambiar todo el orden social y uno no puede a veces prever o hacer una trazabilidad de dónde va a terminar una idea, ¿verdad? Le pasó al Locke, ¿verdad? Imagínense, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Y puedo decir algo más. Sí, Fede, adelante. ojo, No, yo te estoy escuchando, me parece quiero sumamente mencionar interesante todo. algo que me parece también relevante en términos ideológicos, porque estamos hablando de los aspectos ideológicos, las ideas que estaban, digamos, empujando los vientos de la revolución, ¿verdad? Eh, había otra idea también que tiene que ver con el materialismo, ¿no? Eh, que implica mucho, digamos, la idea de que se puede transformar la materia, era una idea que estaba circulando ya en ese momento, ¿verdad? De que se puede transformar la materia por medio de la razón, ¿verdad? Eh, esa idea de que se puede transformar la materia es muy peligrosa porque uno puede terminar pensando que puede transformar la naturaleza humana. O sea, y por supuesto, el rey no nace rey por naturaleza. Eso es fortísimo. Hoy en día nosotros no estamos muy, de pronto nos alarmamos si es que muere un vicepresidente como Argaña, hace 20 años más o menos sucedió, ¿verdad? Pero imagínense lo que era decapitar a un rey. Entonces, esa idea de que se puede cambiar la materia y se puede cambiar la naturaleza humana estaba circulante, que era una idea que al otro lado del mar, ¿verdad? Del Canal de la Mancha, en Inglaterra, no estaba circulante de la misma manera, una idea que ellos rechazaban, ¿verdad? Porque la idea de naturaleza humana estaba muy presente en los ingleses, ¿no? En John Locke, en Adam Smith, y escoceses, en John Locke, en Adam Smith, en David Hume, ¿verdad? La idea de naturaleza humana, de que las pasiones humanas en gran medida no pueden ser sujetas a instrumentalización y a cambio mediante la razón. Entonces, ustedes van a decir, ¿y cómo se cambiaba la naturaleza humana? Por medio de la burocracia. O sea, generar un Estado en el cual hay departamentos o hay secretarios, ¿verdad? O hay ministerios y cada uno se encarga de cierto aspecto. Entonces tenemos a un comité de salvación pública que en un momento decreta que solamente se podía hablar francés en Francia, que ese era el idioma oficial, ¿verdad? Imagínense que censuraban ciertas palabras, ¿verdad? O sea, si alguien decía en la calle una palabra que tenía que ver con el antiguo régimen, como mademoiselle o como madame o como monsieur, ¿verdad? Hablando de francés, ¿verdad? Eh, uno podía ser encarcelado, ¿verdad? Nada más parecido a la izquierda, ¿verdad? Ese protocomunismo del terror jacobino. Nada más parecido a la izquierda moderna, ¿no? Que censura palabras y uno con la corrección política que bien mencionó Federico. Entonces, hice una ensalada, disculpen, pero me parecen que son dos ideas relevantes, el igualitarismo y la idea de que se puede cambiar la naturaleza humana mediante la acción política. Jodidísimas ideas. Rolando, si tenés algo para Sí, comentar. no, y tal cual, es precisamente lo que mencionaba Héctor, que vinieron a pretender con la revolución. Ellos lo que, aparte de cambiar
todo el orden político, también quisieron cambiar todo el orden cultural, ¿verdad? Para garantizar que ese orden político permanezca en el tiempo, ¿verdad? Para sumar la suerte entre ellos se descuartizaron y se decapitaron y no triunfó tanto sus ideas. Sin embargo, siguen muy vigentes, ¿verdad? Astutamente, los pocos que quedaron fueron metiendo sus ideas y fueron ganando adeptos y es lo que estamos viendo, precisamente lo que está diciendo Héctor, es lo que estamos viviendo hoy día, las palabras mordazas que pretenden imponernos en base a la corrección política. Hay que recordar que la vez pasada el doctor Mario Centurión estaba mencionando precisamente eso, que los revolucionarios posteriormente impusieron que los hombres se vistieran solamente de color marrón o de color azul, los trajes típicos franceses, ¿verdad? Y toda esa era en base a una idea del igualitarismo, ¿verdad? Y eso es lo que nos advierte en su famoso lema, ¿verdad? La igualité, la liberté y la fraternité, ¿verdad? Sin embargo, en ese lema, aparte de la manía del igualitarismo, no encontramos esos otros elementos, ¿verdad? Ni libertad ni fraternidad, ¿verdad? Porque a guillotinazos de qué fraternidad van a hablarnos. A ver, Héctor. Se calcula más o menos que hay algunos cálculos que dicen más o menos que fueron decapitadas algo así como 50.000 personas durante el proceso de la revolución. Algunos hablan de más, menos, pero algo interesante con respecto al tema de la revolución es que nunca terminaba la revolución. Nunca, o Sí, sea, 1, 2, 3, 4, 5 años seguían. Estamos hablando del 89 al 94 que muere Robespierre, guillotinado, ¿verdad? En su propia salsa, digamos, también se cocinó el muchacho, ¿no? uh-huh. Maximilien Robespierre. Y algo interesante es que muchos teóricos políticos, teóricos de teoría política, dicen que la Revolución Francesa termina en realidad con Napoleón. Claro, en 1815 recién. Sí, O no, 1815, sí. La, entonces, sí, adelante. a- años más, años menos, seguramente. Seguramente José nos puede corregir, pero la mayoría de los que hoy día sostienen o hablan de la Revolución Francesa sostienen que recién culmina con la subida de Napoleón, ¿verdad? Pero los años realmente fuertes fueron esos 5 primeros años. Sí, convulsos. Y algo interesante es cómo hay como una especie también de circunvalación o de órbita que vuelve casi al mismo lugar, ¿no? Porque de un poder absoluto, en teoría, ¿verdad? En teoría, un poder absoluto de la monarquía francesa, ¿no? Esos reyes absolutos, ¿verdad? Pasan a un poder absoluto de un Estado, digamos, de un comité de salvación pública, y luego también vuelven a un poder absoluto de un emperador, ¿no? O sea, la figura de un emperador ya con maquinaria burocrática, ¿no? Eh, con deseos expansionistas también, ¿verdad? Porque en gran medida el antiguo régimen estaba bastante contenido ya en sus deseos de expansión, ¿verdad? No había ese imperialismo que se empezó a ver con Napoleón, ¿no? Eh, pero Sí. algo también muy relevante a mi entender, que tiene que ver, por un lado, con las ideas dominantes y por otro lado, con cómo se distribuye el poder, es que surge la categoría sociológica del político moderno con la Revolución Francesa. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo y dónde? Bueno, en Robespierre se cristaliza todos los anhelos que ustedes y yo en general escuchamos en la gente hoy en día de qué quieren de un político, ¿no? O sea, la mayoría de la gente, uno le pregunta si quiere que un político sea capaz o incapaz y lo que quieren es que no sea corrupto, ¿no? Y a Robespierre justamente le decían el incorruptible. Mm. Eso uno. Con respecto a Robespierre hay un segundo aspecto de la categoría del político moderno que se cristaliza en él y que no existía antes. El político como trabajo, ¿no? O sea, la casta política no existía antes de esto. Es el tema de la retórica o el tema de los discursos. Robespierre era
muy dado a grandes discursos en público, ¿no? Y eso es lo que vemos hoy, digamos, con las categorías, con los políticos populistas, ¿no? Que les encanta hacer mitines y discursos aquí, discursos allá. Con el tema del COVID vemos cómo le encanta todos los días hablar a los burócratas y políticos, pero eso no existía antes de Robespierre. Eso, o sea, Luis XVI no se levantaba todas las mañanas a hacer un discurso al pueblo, ¿no? Es más, la clase dirigente, la monárquica y aristocrática, estaba bastante distanciada del pueblo, que fue también uno de los temas que en gran medida fue caldo de cultivo para la revolución violenta que se vino, ¿verdad? Entonces, ese es un segundo aspecto de cómo se distribuía el poder. El poder de pronto pasó de un monarca y de una clase dirigente llamada nobleza o aristocracia a una figura del político incorruptible que tiene mucha capacidad para mover a las masas con la palabra. Y ahí vemos otra vez otro aspecto de la Revolución Francesa que tiene que ver con el poder, el tema de mover a las masas. Fíjense cómo hay un traslado de la física otra vez al tema social y político. Se habla de masas cuando hablamos de acción política, ¿no? De Sí. ciencias sociales. Entonces, ¿y cómo se mueve la masa? Con la lengua. Lo interesante es que cuando Robespierre procura suicidarse, ¿verdad? Se pega un tiro y se termina quedando mudo, ¿no? Sí, sí, creo que era así. Sí. ¿Verdad? Entonces es Y justo la lengua, ¿no? sí, es interesante esa anécdota, o no, esa parte de tu relato, Héctor, porque justamente este tema de mover a las masas, cómo eh, está toda la psicología de las masas, ¿verdad? Y una de las características de las masas es que es fácil, es muy fácil de persuadir. Vos necesitas moverle a pocas personas para arrastrarle al resto, ¿verdad? Y Esa crítica. claro, eh, entonces cuando ocurre, por ejemplo, hoy día esas manifestaciones que vienen acá a tomar las calles, de las manifestaciones campesinas, ¿verdad? El periodista se va y se acerca a entrevistarle a uno y le pregunta qué reivindicación viene a pedir. Y la mayoría no sabe por qué viene, ¿verdad? Porque el líder le dijo que suba al camión y ya vino arrastrado, ¿verdad? Sí. Y más o menos algo así ocurrió con la toma de la Bastilla, por ejemplo, porque lo que nos hicieron creer con la toma de la Bastilla es que ahí están todos los presos políticos, toda la injusticia y toda la maldad de la la monarquía del rey estaba concentrado en la Bastilla, ¿verdad? Que ahí estaban todos los grandes los políticos que fueron sacrificados, ¿verdad? Y que fueron llevados ahí. Sin embargo, en la Bastilla, cuando ocurrió la toma de la Bastilla, se encontraban dos o tres personas, ¿verdad? Tres personas. Uno que fue llevado por su propia familia, ¿verdad? Para que se le encierre ahí, porque creo que era un jugador empedernido, y dos personas más. O sea que eran tres personas las que estaban en la Bastilla en la noche que ocurrió la toma de la Bastilla, y los dirigentes, los líderes de la revolución le hizo creer a las masas que ahí se encontraba toda la injusticia de la monarquía, y fueron ahí como una horda, como una turba violenta, y tomaron de eso, ¿verdad? Y a partir de ahí empezaron a gobernar de esa misma manera. Todo lo que no les gustaba seguían en forma de turbas violentas, y así fue como mantuvieron en terror a todos a los supuestos enemigos, ¿verdad? Eran enemigos de ellos, pero sus adversarios nunca opusieron resistencia, digamos, ¿verdad? Eh, Luis XVI, por ejemplo, no, si bien tuvo después defensores, no tuvo un ejército que se oponga directamente contra los revolucionarios, sino que ellos directamente seguían arrastrando a las turbas y a las masas para crear zozobra por ahí, y creando cucos, creando enemigos de aquí para allá. Y algo también con respecto a la Bastilla, ¿no? Que había ahí una especie de depósito de armas y de pólvora, ¿verdad?
Entonces Ese también, era el objetivo, ¿verdad? Y para llevar a las personas ahí, ellos inventaron que todo lo que estuve diciendo, ¿verdad? Que ahí estaban los enemigos, los presos políticos. algo al respecto de la distribución del poder también durante de esos tiempos, ¿no? Eh, el Luis XVI, viendo, digamos, en realidad las circunstancias económicas de Francia eran complicadas, ¿no? Había pasado por el peor invierno en los últimos 20 años. Había también asistido a la Revolución Americana con un montón de dinero, lo cual le llevó a hacer impuestos a su mismo pueblo. Y también escaseaba el pan y la harina por el tema del invierno, ¿verdad? Entonces ese era un tema complejo de la situación, ¿verdad? Pero como si todo fuera poco, ¿verdad? Como una manera de intentar subsanar el problema, le aconsejan a Luis XVI que llame a los estados generales, que era un ritual político que se hacía solamente en situaciones de crisis. La última vez que se había hecho hacía 100 años aproximadamente. Y Luis XVI accede, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, en alguna medida eh, cierta ¿cómo torpeza política, ¿no? Es muy importante en términos políticos, ¿verdad? Cuando uno va a administrar un método, una metodología, una norma, que uno tenga experiencia en eso. Y nadie tenía experiencia en llamar a los estados generales. Era algo que no se podía saber cómo iba a salir. Pero hubo una jugarreta, se llamó a los estados generales, que eran una reunión de las tres castas, de las tres instancias sociales, digamos, de la división social. Estaban los nobles, estaba el clero, y había un tercer estado que correspondía a las disputaciones de los pueblos, ¿verdad? Que era el pueblo, el tercer estado. En general, la iglesia y los nobles se ponían de acuerdo, y como las votaciones eran por estado, siempre ganaba digamos, la monarquía 2-1, ¿no? Pero como las ideas igualitarias estaban introducidas ya tanto en las diputaciones del pueblo, del tercer estado, como también en la religión, incluso en los sacerdotes católicos, se sugirió no votar por estados, sino hacer votaciones individuales. Ahí vemos cómo las ideas influyen en la manera en cómo se distribuye el poder, ¿verdad? Cómo las ideas pueden de alguna forma preparar el escenario para que el poder se distribuya de otra forma. Y se termina votando de manera nominal, o sea, individual y nominal, y ganan, básicamente, pero por goleada, gana digamos, la idea de tener una especie de asamblea que ponga ciertos frenos al poder monárquico, ¿no? Y ahí Luis XVI, como si todo fuera poco, a la mañana siguiente de que ganó esa votación, le cierra la sala de la corte donde estaban teniendo la reunión los tres estados, y ahí se pudrió todo, ¿no? Entonces ahí es donde el tercer estado, que era el pueblo, acompañado en gran medida por el segundo estado, que era la iglesia o el clero, ¿verdad? Van a la famosa sala de la pelota y cambian el orden constitucional, y durante los 6 siguientes días escriben los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Y pasa de ser una monarquía electa por Dios a ser una monarquía constitucional, el Estado francés, ¿verdad? Entonces, para que nos demos cuenta cómo las ideas, en cierta medida, pueden generar distribuciones de poder distintas de acuerdo a lo que esté circulante, ¿no? Las ideas del individualismo y las ideas de la igualdad en gran medida cambiaron la forma en cómo se votaba en una institución que tenía cientos de años. Los estados generales era una institución que no se podía cambiar así nomás, y sin embargo lo cambiaron, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Y ahí es donde durante los 6 siguientes días se escriben los derechos del hombre y del ciudadano, que es una carta, un Bill of Rights, como le dirían los ingleses, que limita el poder del rey, que ya no era más elegido por Dios, sino que era en gran medida sostenido por el pueblo, legitimado por el pueblo.
eso lo cambia todo, ¿no? Porque una cosa es que el poder venga de arriba hacia abajo sobre un hombre, ¿verdad? Dios elige a este hombre para que gobierne al pueblo. Y otra cosa es que en realidad es el pueblo el que sostiene al rey, ¿verdad? Independientemente de que Dios lo haya llamado o no, eso ya es un problema que ni se tiene en cuenta, ¿verdad? Porque si el pueblo se abre, el rey cae, ¿verdad? Entonces, esas ideas fueron en gran medida las que generaron la convulsión del poder político, ¿no? Poder político definido como el poder de tener un ejército y decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿verdad? O sea, que es lo que generalmente es el poder político, ¿no? O sea, en gran medida eso generó el cambio de poder y de ahí en adelante ya fue una cuesta abajo, ¿no? La pelea que vos mencionaste, Federico, entre las facciones más moderadas y más radicales de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Que a medida que se diluía el poder del rey, pasó a ser una asamblea nacional constituyente, ¿verdad? Que es hoy una de las cosas que tanto le gustan a los gobiernos de izquierda hacer, ¿verdad? Todo el tiempo asamblea nacional constituyente y cambiar leyes y modificar cómo se distribuye el poder, ¿verdad? Exactamente, impresionante cómo están vigentes todavía esas mismas ideas hoy en día para que ciertos grupos hagan lo que quieran desde el Estado. Toman el Estado y después vos le conocés, ¿verdad? O sea, después se dan a conocer, pero primero es toda igualdad, todo el, qué sé yo, todos como una misma sociedad, todo lo que sea, pero después te va viendo una vez que toman el poder. Rolando, Hola. Escuchamos. ¿No escuchas? El escucho entrecortado, no. ah, Me no, voy a acercar un poquitito más hacia donde está mi Dale, no hay wifi, ningún pero problema. no sé qué problema está teniendo. Voy a continuar mientras tanto, yo con otro detalle que ¿Te sigue quiero escuchando mencionar. José o Héctor? sí, sí, sí. Sí, Héctor, sí. Con respecto a la concentración del poder, que es el aspecto político de la revolución, ¿verdad? De cómo se divide el poder, ¿verdad? La facción más moderada de la Asamblea Nacional, que era la facción girondina, en ese tiempo no se le llamaba girondinos, sino brisotistas, la facción de Brisot, eh, que eran más bien burgueses y comerciantes, mercaderes, ¿verdad? Querían una distribución del poder similar a la que tenían en Inglaterra. Es decir, un rey elegido por Dios, por supuesto, pero con un congreso, diríamos hoy. En esa época se llamaba Cámara, las cámaras de Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes serían sencillamente las diputaciones, ¿verdad? Lo que en ese momento sería el tercer estado. Y la Cámara de los Lores sería básicamente mantener a la aristocracia, ¿verdad? En su lugar. Pero que ellos sean los que en gran medida manejen los asuntos del Estado en general, ¿no? Y también con una Carta de Derechos, un Bill of Rights o la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que en gran medida fue una creación girondina, ¿no? Moderada. A pesar de que cuando uno lee la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, hay bastante ideas también protocomunistas o ideas jacobinas, ¿verdad? Era un buen elemento político, ¿no? Para distribuir el poder. ¿Qué es una Carta de Derechos? ¿Qué era la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano? Era un papel que en gran medida lo que hacía era reconocer derechos inalienables a las personas que no podían ser pisados por la monarquía. Sencillamente eso, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a comerciar, el derecho a tener propiedad privada, ¿verdad? Creo que eran 17 puntos los puntos de los derechos del hombre y del ciudadano, que por cierto, otro punto con respecto al tema de la distribución del poder, en la Revolución Francesa nace la categoría política ciudadana. Antes de la Revolución Francesa no existía la categoría política ciudadana. Tanto es así que luego del régimen, ¿verdad? El régimen robesperiano o el terror o el Comité de la Salvación Pública, llevaba la guillotina a toda persona que no use la palabra ciudadano para referirse al prójimo. Entonces yo diría ciudadano Federico, ciudadano José, ¿qué piensa usted, verdad? Si yo le decía Monsieur José, guillotina, ¿verdad?
para que se den cuenta cómo se implantó esa categoría, ¿no? Hoy en día, hasta hoy en día hablamos de ciudadano y esa es una categoría Y que... eso, Sí, Fede. y eso después para ver nomás cómo hicieron después los comunistas, ¿verdad? Como asimismo tomaron para establecer la categoría del camarada, ¿verdad? Y con la fraternidad ya después. Que cualquiera que no utilice la palabra camarada también tenía la misma suerte del que no utilizaba la palabra ciudadano. Fusilado, ¿no? En ese caso, ya no guillotinado, pero fusilado. Exactamente, ya se modernizaron. Ese es un buen detalle que mencionaste, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, y incluso lo digo para también, porque me causa gracia muchas veces porque la gente convulsiona cuando uno dice que la Revolución Francesa fue un protocomunismo, ¿verdad? O sea, me gusta decirlo protocomunismo o un comunismo primigenio, ¿verdad? Porque hay elementos del comunismo muy presentes, el materialismo presente en la Revolución Francesa, el igualitarismo, son todos elementos luego que uno ve cómo estallan primero en el socialismo utópico, que esto es muy interesante. 1789 estaban por nacer o estaban naciendo o iban a nacer los socialistas utópicos. Sí. Fourier, a ver un poquito, se me van siempre, son tres más o menos lo que yo tengo en mente, ¿verdad? Ellos todos son ahí, nacieron un poquito después de la Revolución Francesa, ¿verdad? 1789 y a 1848 son 50 años hasta el manifiesto comunista. O sea, las ideas materialistas ya estaban presentes en la Revolución Francesa. No podemos decir, mira, el materialismo dialéctico de Marx surgió en 1847, un año antes. No, ya estaban presentes en la Revolución Francesa, ¿verdad? El racionalismo. Y hay otra idea también que estaba presente en la Revolución Francesa. Este es el aspecto ideológico, no de distribución del poder, no político, que es la idea de que la historia avanza hacia cierto punto inevitablemente, ¿no? Esa es una idea muy presente y esa es una idea que surge incluso en los talleres de manufactura. Porque cuando vemos en un taller de manufactura, las ideas materialistas en gran medida, ¿verdad? Por eso es que en alguna forma la, eh, la burguesía también y todo lo que es el capitalismo en alguna medida también luego termina en ciertas ideas socialistas, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando uno ve un taller de manufactura de esa época, el taller de alfileres de Adam Smith, por ejemplo, que él escribió sobre el taller de alfileres en 1776, 14, 15 años antes de la Revolución Francesa, uno ve una cadena de producción donde el primero corta corta el hierro, el segundo lo afina, el tercero le hace ¿verdad? Entonces la historia avanza hacia cierto punto. Cuando esa gente llevaba esas ideas materialistas al orden social, uno decía, no, pero la historia tiene que ir necesariamente hacia cierto punto. ¿Y cuál es el punto? Y por supuesto era la sociedad perfecta, que ahí están las ideas platónicas también, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿y Sí, cómo ahí vamos a están llegar? los Fourier y compañía, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a la sociedad perfecta? O sea, por medio de, bueno, de la razón, ¿verdad? De los iluminados como Robespierre, ¿verdad? Entonces, en gran medida, las ideas marxistas estaban todas presentes en niveles de desarrollo importantes en la Revolución Francesa, ¿verdad? No por eso, Totalmente. Y sí, no, que solamente para señalar, ¿verdad? Que la habilidad de esta gente de que la mayoría relaciona la Revolución Francesa con el liberalismo, ¿verdad? Cuando que si nos ponemos a analizar desde la perspectiva en la que estamos haciendo, encontramos todos los elementos del comunismo en la Revolución Francesa. qué bueno que menciones eso, Fede, porque yo creo que es un tema muy interesante para abordar, porque si por algo se caracteriza el liberalismo, en realidad voy a hacer propaganda un poco en esto, pero hay algunas ideas que son fundamentales en el liberalismo político. La idea de naturaleza humana es fundamental. Por lo tanto, eso es contrario a la idea materialista de que se puede moldear la naturaleza humana por medio de la razón. Una segunda idea, esa es una idea, digamos, ontológica o antropológica, podríamos decirle, ¿no? Que tiene que ver con cómo es la realidad y cómo es el ser humano. Pero una idea política central del liberalismo es la distribución del poder.
¿verdad? La idea de la división de los poderes, lo cual uno, o sea, eso uno no ve en la Revolución Francesa. Uno lo que ve en la Revolución Francesa es que el poder pasa de estar distribuido en el antiguo régimen, había estado distribuido así por cientos de años, eso es cierto, ¿no? A estar totalmente concentrado en el aparato burocrático. Una idea totalmente contraria al liberalismo. O sea, yo entiendo que haya gente que de manera reaccionaria lo diga, ¿no? La Revolución Francesa fue una revolución liberal. A lo mejor habían ciertas ideas liberales al principio que no se cristalizaron nunca, ¿verdad? Porque incluso después la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano es pisoteada, es suspendida. Y la primera fase de la Revolución Francesa quizás fue algo liberal, algo moderada, ¿verdad? Pero la Revolución Francesa como fenómeno total fue absolutamente protocomunista, absolutamente. Yo puedo decirlo eso y me encantaría. Lastimosamente, muchos de los chicos que sostienen que la Revolución Francesa fue liberal no quieren participar de este tipo de... Debatir. Sí. No Así quieren. mismo. Pero no entienden el liberalismo. O sea, la teoría de la división de los poderes es... ¿Cómo vas a decir que la Revolución Francesa fue liberal si es que no, el poder se concentró en una autoridad pública llamada Comité de la Salvación Pública o Asamblea Nacional, ¿verdad? No se puede. Claro, y mismo todo el terror que hicieron el liberalismo en ninguna parte predica, o sea, uno de los pilares del liberalismo es la vida, ¿verdad? Y, sin embargo, con la Revolución Francesa lo único que encontramos son cabezas rodando, ¿verdad? Sí. Y, En un Claro, momento en hubo un desprecio principio, o sea, total por la vida, pero total, pero un desprecio. De hecho, ciertas ideas nihilistas, Fede querido, están presentes en la Revolución Francesa, ¿verdad? O sea, ciertas ideas de que nada importa, nada es solamente la causa, ¿verdad? Que eso también es una idea muy presente en la Revolución Francesa, que solamente la causa francesa o la causa del le peuple, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? Mi francés es fantástico, pero solamente esas ideas, o sea, solamente la causa francesa, tanto así que tenían que saludarse más o menos diciendo viva Francia, ¿no? Viva Francia y viva la causa. eh, entonces, esas ideas están muy y, presentes luego en el comunismo. y te das cuenta, por ejemplo, de la fraternidad que tanto predican, ¿verdad? De la muerte de una inocente como fue la hermana de Luis XVI, Elizabeth, ¿verdad? Ella no tuvo arte ni parte nunca. Ella era una Madre Teresa de Calcuta de la época, ¿verdad? Porque ella ayudaba a los enfermos, perteneciendo a la clase noble, ella se dedicaba, como hacen muchos altruistas, ¿verdad? Que la gente que tiene dinero que se dedica a hacer filantropía y demás cosas. Ella era una filántropa que cuando empiezan estos revolucionarios a decapitarle a todo el mundo, se van y hay inclusive una disputa porque a Robespierre le agarró, parece un momento de remordimiento, de conciencia, porque él fue uno de los más moderados, ¿verdad? Dentro de todos los revolucionarios psicópatas que participaron ahí, ¿verdad? Es igual en Eh, revolucionario psicópata. entonces, sí, y entonces le preguntaron a él, pero, ¿cuál era el pecado por qué a mí, ¿verdad? Y ahí fue que, simplemente porque ella era de la clase noble, ¿verdad? Su único pecado fue pertenecer a la clase noble, ser familiar de Luis XVI, ¿verdad? Y ahí te das cuenta del total desprecio a la vida que tenían estos tipos, ¿verdad? Entonces le llevan a ella y a a todos los que le rodeaban y las decapitaron a todas ahí. Entonces, no les importaba, o sea, totalmente de acuerdo contigo en esta idea del nihilismo que tenían ahí, ¿verdad? Lo único que les interesaba era su causa y matar y decapitar a la mayor cantidad de gente posible. Y con esto, ¿verdad? Volvemos a lo que decías, ¿verdad? Que con esto supuestamente ellos iban a hacer nacer un hombre nuevo y esto es un total desconocimiento de lo que es la naturaleza humana porque tienen esa fijación, ¿verdad? Que creen que matando a todos los seres humanos después automáticamente van a brotar seres humanos
que como suele, parafraseando al doctor Centurión, que van a ser eunucos sin pasión y ángeles sin alas, ¿verdad? Y por eso ellos se apropiaron también de lo que fue la educación, ¿verdad? Porque pretendían primero matar a toda la clase noble y después apoderarse de la parte intelectual, apropiarse de la educación y brindarles una educación de acuerdo a lo que ellos creían. Y que supuestamente con eso iban a nacer nuevos seres humanos que iban a ir en camino hacia lo que ellos pretendían, pero esa es o es un desconocimiento total de lo que es la naturaleza humana, ¿verdad? Justamente eso es lo que dice Emilio, ¿verdad? En Rousseau. Literalmente es, ¿verdad? Entonces, Sí, en ese sentido, lo que estás mencionando, y me gusta mucho, yo no conocía esa anécdota espeluznante, ¿verdad? Vos sabés que la idea de los juicios sumarios, ¿verdad? Estuvo a la orden del día durante la Revolución. O sea, ¿se imaginan lo que es agarrar a una persona en la calle de las greñas, arrastrarla hasta la guillotina y guillotinarle porque en la fila de la panadería dijo una palabra que no era apropiada del régimen, ¿verdad? Bueno, así, a ese nivel ujú, era el tema durante la Revolución, ¿verdad? Y literalmente luego vemos esa idea de los juicios sumarios, ¿verdad? Por la causa en personas como el Che Guevara, sí, ¿verdad? Que estaban muy de acuerdo con los juicios sumarios, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo entiendo que a veces uno se resiste a llamar con ciertos nombres extemporáneos a fenómenos políticos, ¿verdad? Pero yo creo que decir que la Revolución Francesa fue protocomunista es muy aproximado a lo que fue, ¿verdad? Primero, totalmente. primero porque la idea de lo común fue muy central. El comunismo pues es el régimen de lo común, ¿verdad? De lo que es de todos y va a ser administrado por un ente central, ¿verdad? Y después como vamos a nacer y vamos a ser todos buenos, el ente central se va a diluir y vamos a quedar todos con lo mismo y vamos a vivir todos en paz, ¿verdad? O sea, medio esa pues la idea del comunismo, ¿verdad? Sí, Entonces la idea de la propiedad privada, de lo propio, se diluye ante lo común, ¿verdad? Y por supuesto que la idea de lo común primaba en la Revolución Francesa. Por ejemplo, Brissot, que era girondino, en teoría uno diría, esperaría que sea un moderado a favor de los derechos naturales y de los derechos aristocráticos, ujú, era una persona que había escrito un ensayo en el que decía que a los reos había que liberarlos o darles penas. Acá vemos, por ejemplo, uno de los orígenes del garantismo penal hoy en día, o del derecho humanismo, ¿verdad? De ese garantismo excesivo, ¿verdad? Que a los presos a los ladrones habría que liberarles antes de que cumplan su condena, porque finalmente la propiedad privada comenzó como un robo. Esa es la idea de ujú, Rousseau, que luego abraza a Brissot, ¿verdad? Y Brissot decía, escribió un ensayo donde él abogaba porque a los ladrones le den penas moderadas. ¿Por qué? Y porque si el ladrón roba algo, en realidad no roba algo que sea de alguien de manera natural o sustancial, sino que roba algo que alguien ya robó. La propiedad privada es un robo. Entonces, imagínense hasta qué punto las ideas de lo común, de que el mundo es un lugar común que es de todos, estaban circulantes, ¿verdad? Hoy en día tenemos esas ideas en las políticas redistribucionistas del Frente Guazú, del PDP, ¿verdad? Están presentes, o sea, no hemos avanzado mucho en eso, por eso es que digo que nadie inventa nada acá, ¿verdad? Y generalmente son las mismas ideas viejas ideas a lo mejor con nuevos ropajes, ¿no? así mismo. No sé Sobre todo que qué, son qué les, qué ideas les parece. que tocan las emociones sí, de las personas, y por eso hablando gustan de, mucho. sí, sí. Y hoy día también estamos viendo, yo creo, algo muy peligroso con este tema estábamos hablando hace rato de estas turbas iracundas que recorrían las calles de París aterrorizando, ¿verdad? Que los revolucionarios cuando decapitaban hacían esto en las plazas y llevaban al cadalso a las personas y esto era un circo, ¿verdad? En donde seguían personas, muchos de ellos obligados porque el que no quería participar ahí, o participás de público o participás ahí en el, en el cadalso, ¿verdad? Entonces, vos tenías que aplaudir esos hechos aberrantes, ¿verdad? Imagínate a personas inocentes que por el simple hecho de que pertenecían a una clase social o porque
decían una palabra que les disgustaba a los revolucionarios, se iban a parar ahí y vos tenías que irte a aplaudir eso, o si no te gustaba, entonces terminabas como aquellos inocentes, ¿verdad? Y acá también mucha gente se iba y acusaba sin razón, como en la época de la casa de brujas, ¿verdad? Claro. Y hoy día estamos asistiendo a algo parecido con el tema de los indignados, ahora de los ciudadanos que se van y se manifiestan frente a las casas de los políticos, ¿verdad? Que hoy día los políticos, ¿verdad? Los malos políticos que tenemos, pero no porque sean personas malas precisamente, sino que tenemos un sistema pervertido, ¿verdad? Que siempre dice el doctor Hugo Vera, ¿verdad? Que aunque cambiemos a todos los políticos, igual van a venir a asumir otras personas esos cargos políticos y van a actuar de la misma manera porque es el sistema el que está podrido. Pero hoy día ellos son los que sirven de excusa para estas turbas que se van a manifestarse y pretenden imponer todo tipo de leyes y quebrantar las pocas leyes que tenemos, ¿verdad? En base a despertar sentimientos de indignación en la ciudadanía y, por ejemplo, esta Esther Roa, que es una agitadora profesional, ¿verdad? Y están metiendo de a poco sus propias leyes, van poco a poco instaurando sus propias reglas, digamos, y que están quebrantando aún más lo poco de Estado de Derecho que tenemos, ¿verdad? Cosa que no le gusta tanto al doctor Centurión hablar de Estado de Derecho porque prefiere el imperio de la ley. Pero se ve todavía reflejado todo lo que es el tema de la Revolución Francesa hasta nuestros días, inclusive en este sentido, ¿verdad? Quiero sumar, Fede, a lo que dijiste, Ujú. esas turbas que recorrían París, ¿verdad? Y que París estaba, digamos, infestada por una cultura de la delación. Entonces, recorrían escuchando qué decía fulanito y menganito y acusando al vecino, ¿verdad? Para que se den cuenta cómo el terror instaló una cultura de la delación, Sí, del piragüerismo, ¿verdad? Del piragüe, ¿verdad? Esas turbas son muy parecidas a los que hoy gobiernos comunistas como el venezolano hace con los colectivos, ¿no? ¿Verdad? sí, Incluso durante el terror y durante el gobierno del Comité de Salvación Pública se liberaron presos. Ahí ven, por ejemplo, las sí, ideas del garantismo, abolicionismo penal que hay hoy en día, ¿verdad? Cómo estaban circulantes, ¿verdad? La propiedad privada no existe, entonces el que robó y está en la cárcel, en realidad no tiene por qué estar en la cárcel. Entonces quitaban a los presos y además eso les servían como lo que hoy en día hace Maduro, por ejemplo, de tener colectivos motorizados de excriminales que controlan todo, ¿verdad? Entonces, totalmente. el comunismo no inventó nada después, ¿verdad? En realidad hay ciertas ideas que se cristalizaron y Marx fue un intelectual muy brillante, ¿verdad? Brillantemente equivocado, que supo, digamos, eh, desarrollar ciertas ideas hasta su final, ¿no? Hasta su final perverso. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, parece que están surgiendo preguntas, José, por ahí avisando si es que hay Así preguntas de la mismo. gente. Acá es lo que nos damos cuenta de cómo las ideas pueden terminar en lugares insospechados. Yo siempre hago el ejemplo para Fede y para mí que venimos de las carreras de psicología. Esto es muy notorio. Uno a veces tiene ideas durante la juventud que le llevan a consecuencias indeseadas, ¿verdad? En el mundo, en la vida de pareja, por ejemplo, ¿verdad? Uno se da cuenta de ciertas ideas, luego cuando procura aplicarlas en la pareja no funcionan, ¿verdad? Entonces, porque son ideas románticas o son ideas que no son prácticas, no tienen asidero en la realidad. Esto pasa lo mismo en el orden político, ¿verdad? O sea, hay ideas que terminan en tragedia, la sangre llega al río, porque uno no puede ver el fin desde el principio. Tenemos sesgos, ¿verdad? Ahí está por eso es que la teoría del liberalismo clásico es mucho más eficiente políticamente, porque tiene una correcta antropología, una idea de naturaleza humana apropiada, ¿verdad? Que no tienen estas otras ideas de Totalmente. Rousseau y de Robespierre, ¿verdad? Sí. Así Acá mismo. creo que el Sí, tenemos una pregunta. José, vos tenés la pregunta. Sí, justamente están preguntando con respecto a, dice
¿Los girondinos eran liberales? Pregunta Rodrigo Zamudio. No sé si alguien de ustedes dos puede responder esa pregunta. No, no, ninguno de los que participaron ahí fueron liberales, ¿verdad? Como decía Héctor hace rato, tuvo algunos atisbos liberales, pero fueron muy pocos realmente en comparación con la destrucción que causaron. Eh, Ahí hubo una pelea de donde a lo mejor sale esta idea de, bueno, primero los revolucionarios, como dijimos, estaban todos juntos, tenían un mismo objetivo que era derrocar a Luis XVI, ¿verdad? O a la monarquía. Y después comienza la disputa entre ellos. Y por supuesto que una de esas disputas fue si continuar con el sistema otra vez del antiguo régimen. Ahí querían regresar algunos, mantener sus sistemas de castas y algunas cosas, ¿verdad? Y otros que directamente prefirieron eh, comenzar con un sistema nuevo, ¿verdad? Y ahí también fue la famosa disputa entre los girondinos y los jacobinos, ¿verdad? Y luego aparece este tema de la izquierda y la derecha, que también se les relaciona mucho a los girondinos con la derecha, y mucha gente otra vez relaciona el liberalismo con la derecha. Yo creo que a lo mejor por ahí viene la confusión a veces, ¿verdad? De que si los girondinos fueron eh, liberales o no, ¿verdad? No, no sé si Héctor puede explicarnos mejor eso. Interesante lo que decís, Fede, porque en realidad yo creo que liberal, o sea, si uno dice, si uno va a comparar los girondinos con cierta piedra de toque, la piedra de toque en la antigüedad era una piedra, si vos raspabas el oro por la piedra y se hacía una marca de cierto color, era oro, si no, no era oro, ¿verdad? Era un metal mezclado con otra cosa que parecía oro. Entonces la piedra de toque sirve para saber si algo es algo. Si uno compara cualquier girondino promedio con un John Locke, con un Edmund Burke, con un Alexis de Tocqueville, que fue un francés posterior, o con un David Hume, los girondinos eran protocomunistas mucho más cercanos a los jacobinos que a lo que pasaba en Inglaterra, al otro lado del Canal de la Mancha. O sea, así que ahora, si los girondinos eran una facción más moderada, sí eran más moderada. Más liberal, que los jacobinos sí eran más liberales, por ejemplo, estaban en contra de los aranceles, en contra del proteccionismo Sí. económico, ¿verdad? Habían ciertas ideas, pero incluso Brissot, como ustedes se dan cuenta, tenía ideas de Rousseau, o ideas protocomunistas, ¿verdad? Y Brissot era uno de los girondinos más relevantes, ¿verdad? Incluso un girondino tardío, ya podríamos decirlo, un hijo de los girondinos como Lamartine, eh, era un socialdemócrata cabal, ¿verdad? Que defendía la Revolución Francesa y tuvo una serie de lances con Bastiat, ¿verdad? Que Bastiat estaba en contra de la Revolución Francesa, que ellos eran gente que fueron los hijos de los que vivieron durante la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, no, sería un error decir que eran liberales a la inglesa, pero evidentemente miraban con simpatía lo que pasaba del otro lado del Canal de la Mancha, los girondinos. Miraban con mucha simpatía una monarquía, mantener la monarquía, ponerle ciertos límites a la monarquía, y esos límites tengan que ver con una carta de derechos, o sea, totalmente mucho más a la inglesa que a la francesa, ¿verdad? Eh, y ahora lo que sí se puede también mencionar es que como una lección política es que o te diferencias o morís, ¿verdad? Los girondinos Sí. supieron diferenciarse políticamente, ¿verdad? Que es hoy en gran medida lo que pasa con ciertas nucleaciones políticas, ¿verdad? O sea, por lo menos en la apariencia hay que diferenciarse, porque si no, uno termina siendo uno más y no tenés nada que proponer, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los girondinos y los jacobinos? Y Claro. pasó lo siguiente, que en gran medida se le trató a los girondinos de oficialistas, ¿verdad? ¿Y quién le trataba Sí. oficialista? Y había un tipo que era un beligerante, posiblemente es el padre del periodismo moderno, que es el famoso, este que escribía un periódico en la época, que luego fue asesinado, no me viene el nombre ahora. Eh, no es Danton.
es el otro, Marat, Marat. Marat, que fue Jean-Paul asesinado Marat. también. Sí, era un médico en realidad el tipo, ¿no? Pero era un chismoso venenoso de la época que tenía un pasquín que hacía circular. ¿Y qué pasa? Cuando se armó la Asamblea Nacional, le trató a los girondinos, que eran más o menos 15, 16, de oficialistas, ¿verdad? De que estaban a favor de la monarquía, ¿verdad? Y ellos lo llevaron a juicio por una serie de causas que no recuerdo cuáles eran, y Marat sale victorioso de ahí. Y ahí comienza a asediarles a ellos de que ellos eran oficialistas, qué sé yo, hasta que finalmente ellos terminan cayendo. Marat se asoció mucho más con los jacobinos, y eso que Marat no era jacobino, era más de una facción de la época que se llamaba los cordeleros, que eran también, tenían Quería ser cierto, la tercera vía, más o menos. era una tercera vía, ¿verdad? Pero eran muy pocos, ni sé bien cuáles eran sus ideas políticas, pero estaban mucho más cerca de los jacobinos que de los girondinos, ¿verdad? Esto fue un culebrón, Sí. ¿verdad? O sea, fue lo que hoy hablamos acá, decimos en Paraguay, un quilombo, ¿verdad? Entonces, finalmente, Sí. Y sí, no, Héctor, para ver más si compartís conmigo lo que mencioné, ¿verdad? Lo de la Asamblea Legislativa que fue la que le sucedió a la Convención Nacional, ¿verdad? Cuando se abolió la monarquía, se proclamó la República y en los primeros tiempos, como vos mencionás, fue dirigido por los girondinos, ¿verdad? Quienes tomaban sus asientos a la derecha en el legislativo y estaban a la izquierda. Y posteriormente, cuando los jacobinos les derrocaron y le eliminaron a la facción girondina, abolieron el poder, inauguraron el llamado periodo del terror. Y también ahí comenzó el proceso de radicalización hacia la izquierda de los jacobinos, porque en principio también se mostraron bastante moderados ellos, igual que los girondinos. Y lo que después la gente empezó a relacionar a los girondinos con la derecha y la derecha con el liberalismo, no como con el liberalismo que nosotros entendemos, ¿verdad? Pero a los jacobinos se les relacionó con la izquierda y yo no sé si por ahí viene esta confusión y de ahí también viene la idea de confundir que el liberalismo nació con la Revolución Francesa. sí, yo creo que es muy interesante lo que decís, ¿verdad? Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el enfoque de la historia, ¿verdad? Porque cuando uno de pronto mira esa época, Inglaterra, Francia, si uno se enfoca mucho en Francia, por supuesto que uno creería que las ideas liberales nacieron ahí, ¿verdad? Pero al otro lado del mar, creo que el canal tiene 40 kilómetros, algo así, ¿verdad? O sea, el hilo de agua que pasa por ahí. Del otro lado del mar estaba, en 1776, estaba Adam Smith, estaba David Hume, ambos eran contemporáneos. Del otro lado del mar estaba Edmund Burke, ¿verdad? O sea, liberales moderados, liberales clásicos, ¿verdad? Que eran absolutamente, es más, mire, Edmund Burke miró con terror lo que pasó en Francia, miró con desprecio, miró con asco, le pareció asqueroso lo que sucedió en Francia, ¿verdad? Entonces, del otro lado del mar estaban las fuentes del liberalismo clásico que nosotros solemos hablar, o solemos pregonar, o solemos predicar, si quieren decirlo así, que no tienen nada que ver con lo que pasó en Francia, ¿verdad? Nada que ver, ni siquiera con los girondinos, ¿verdad? Porque los girondinos, muchas de las ideas liberales que tenían, las tenían por cierta, no por principios, sino por utilitarismo, por pragmatismo, porque los girondinos eran comerciantes de la Gironda, eran un grupo de burgueses de la Gironda, ¿verdad? La Gironda, hasta donde entiendo, había un puerto por ahí, ¿verdad? Que era muy importante para los mercaderes de la época. Entonces ellos más bien eran abiertos a las ideas del libre mercado por conveniencia, no por principios, ¿verdad? Los girondinos eran Se cortó, Fede. sí, que los girondinos eran de la zona de Burdeos, ¿verdad? Hola, Sí, ahora te escucho. hola. Sí, se te Ah, no, escucha. que para mencionar nomás que los girondinos justamente eran comerciantes que eran de la zona de Burdeos.
Solamente eso quería mencionar, ¿verdad? Sí. Para... Entonces no había una cuestión de principios. Cuando uno ve los escritos de los liberales clásicos, uno no ve un utilitarismo hasta John Stuart Mill, ¿verdad? Antes de eso solamente ve cuestiones de principios. John Locke, Adam Smith, eh, el mismo Edmund Burke o David Hume. No ve una cuestión, creemos en este orden político porque le conviene a las personas. No. Eso ya empezamos a ver desde John Stuart Mill más o menos, ¿verdad? Que es muy posterior, ¿verdad? Pero los girondinos, si tenían ideas liberales, era sencillamente porque les convenía, ¿verdad? No era por principio, ¿verdad? Por eso es que y los jacobinos, sin embargo, tenían ideas protocomunistas por principios. Ahí es donde uno se da cuenta que una persona con principios siempre va a valer y va a valer más y va a pisar más fuerte que una persona que tiene solamente intereses. Que esa es una frase, por cierto, de Stuart Mill, ¿verdad? Pero uno se da cuenta cómo les pisoteó, cómo los girondinos le pasaron por arriba a los jacobinos, a los girondinos, pero porque los jacobinos se la creían en serio, ¿verdad? No en vano corrió tanta sangre, ¿verdad? Los girondinos eran tibios en sus ideas, digamos, sobre la naturaleza humana, eran muy pragmáticos, ¿verdad? Y eso no funciona, o sea, si uno quiere, digamos, lograr cambios sustanciales, tiene que tener principios, ¿verdad? Estar convencido. No le pasaba a ellos, por lo menos. Sí, acá tenemos otra pregunta en el live. O sea, tenemos dos preguntas. Uno dice, ¿podemos atribuir a la Revolución Francesa el concepto de constitucionalidad? Y después Rodney Campos pregunta, ¿se puede citar a los principales ideólogos de la Revolución además de Rousseau? Sí, arranco yo, Fede. Sí, sí. Eh, en 1791, si mal no recuerdo, igual pueden mirar, la Asamblea crea la Constitución francesa, la primera Constitución francesa, que tuvo como encabezado los derechos del hombre y el ciudadano, ¿verdad? Entonces, yo diría que no, ¿verdad? Porque en 1200 y algo ya los nobles ingleses habrían para limitar los poderes del rey Juan de Inglaterra, del famoso rey Juan de piernas largas, si mal no me equivoco, ya habían hecho una carta de derechos, una Bill of Rights. O sea, ¿qué es una constitución? En realidad una constitución es un papel que lo que hace es reconocer frente a un poder político que los individuos tienen derechos. Esa es una constitución, ¿verdad? La idea después de cómo organizar el Estado ya es posterior, ¿verdad? Y por cierto es muy francesa, ¿verdad? Porque a los franceses les encanta la burocracia, de ahí viene su amor por la burocracia de la revolución misma, ¿verdad? Pero no, el constitucionalismo es Anterior. una idea inglesa, si querés decirlo, inicialmente, pero si querés irte más atrás, uno podría ver las semillas del constitucionalismo ya en los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel es ordenado por una serie de reglas, ¿verdad? Y eso está en el libro de Deuteronomio y de Éxodo en la Biblia, ¿verdad? O sea, una serie de reglas que más o menos ordenan y dicen cuáles son tus derechos, cuáles son los de tu vecino, ¿verdad? Y cómo se va a organizar la cosa, ¿no? O sea, cómo vamos a organizar los aspectos comunes de la vida en sociedad. Eso ya está, digamos, en la Biblia, ¿verdad? Eh, entonces, yo diría que Francia no, en ese sentido no inventó nada, ¿verdad? Porque ya tenemos esos antes, si rastreamos la idea, ¿verdad? Agarramos la lupa y nos vamos para atrás, ¿verdad? Eh, yo diría que no inventaron el constitucionalismo. Ahora, con respecto a otros ideólogos de la Revolución Francesa, pucha, sí, siempre Rousseau uno es lo primero que me viene a la mente, ¿verdad? Pero tener el mismo Descartes, como mencioné al principio, tiene parte en esto. Hay una, vamos a darle una culpa histórica a Descartes, ¿verdad? Y eso que me cae muy bien el tipo, ¿verdad? Pero Rousseau, por ejemplo, no me cae bien. No sé, le tengo cierta ojeriza. Pero también si vemos más para atrás, uno podría hacerse el loco y decir incluso que Platón tiene mucho que ver con la Revolución Francesa. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Platón? No.
Y una de las ideas de Platón es que la sociedad está en un proceso de degeneración, de corrupción, por cierto. Interesante eso. ¿Por qué? Porque Platón decía que en algún momento de la historia hubo una sociedad perfecta, que tenía un rey filósofo, y luego esa sociedad fue, digamos, mutando, pasó por una aristocracia, luego llegó a una democracia, que era el proceso en el cual estaba viviendo Platón en su época en Atenas, que miraba con asco la democracia, y luego eso iba a terminar en una especie de oclocracia, un gobierno de la muchedumbre, y iba a llegar a una anarquía incluso. Entonces, para Platón, ¿cuál era la misión política de Platón? La misión política de Platón era detener el cambio, detener la corrupción. ¿Les suena parecido? Hoy en día parece que esa es la función del político, que detener la corrupción. Entonces, el político para Platón tenía que surgir como una especie de figura incorruptible. Nuevamente tenemos a Robespierre, ¿verdad? Entonces, parecería ser que hay ciertas ideas platónicas en el proceso de la Revolución Francesa. Yo no sé si Fede quiere afinar un poco más esos aspectos, ¿verdad? No me acuerdo Fede, yo no me acuerdo otra persona que podría ser ideólogo de la Revolución Francesa. No, y estábamos hablando de todas estas ideas de los ilustrados, muchos que fueron realmente influenciados por ideas platónicas, si no bien implícitas, están ahí las ideas del igualitarismo y eso creo que se fue cristalizando de alguna manera en pequeñas ideas dispersas por ahí eh, o sea, los revolucionarios fueron forjando esas ideas poco a poco y se cristalizó con la Revolución Francesa. Pero un ideólogo así para mencionar, ahora mismo no recuerdo, pero fue Tengo uno, se me ocurrió uno, Tomás ya, Moro. Tomás Tomás Moro. Moro. Sí. Sí, Pero hay un libro, hubo un mil- monje un sacerdote católico, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que influenció mucho en Rousseau y que inclusive hablaba también que el origen del pecado era justamente la propiedad privada y eso la pucha. Rousseau prácticamente lo toma así como está tal cual y lo menciona, ¿verdad? Y este se podría, bueno, mientras hablas voy a buscar a ver si recuerdo. Vale. Tomás Eh, Moro, en 1494, creo que 2 años después de que Colón escribió, perdón, que Colón descubrió América, más o menos esas son mis referencias, escribe Utopía. Y si ustedes leen Utopía, es cortita y aparte es muy linda la novela. Es una isla, ¿verdad? Una isla ficticia, de hecho se llama Utopía porque utopos quiere decir no lugar, ¿verdad? En la cual no había propiedad privada. Y todos vivían felices y qué sé yo. O sea, las ideas, digamos, de la Revolución Francesa se pueden rastrear. Entonces tenemos ahí a Rousseau, tenemos Tomás Moro, tenemos Platón, ¿verdad? Y Fede dijo algo al principio, parte de esta charla, dijo también de que hay, en la naturaleza humana, hay una tendencia a querer igualarnos. O sea, eso es como un atavismo, él mencionó, humano, ¿verdad? De que parece que de alguna forma podemos sentir envidia del que es superior y entonces queremos rebajarlo, ¿no? Eso también lo dice Tocqueville, ¿verdad? Entonces, yo creo que en gran medida estos ideólogos no crearon estas ideas, sino que estas ideas son consecuencia de la pulsión humana al igualitarismo, ¿no? A la tribu, al lugar donde somos todos una masa, todos somos muy iguales, ¿verdad? Que esa idea no es lo mismo que la igualdad ante la ley que propone el liberalismo, porque el liberalismo no propone un igualitarismo, propone una igualdad formal nomás, ¿verdad? Una igualdad formal, no una igualdad material, que son dos ideas totalmente diferentes. Las ideas de la Revolución Francesa hablan de igualdad material, ¿verdad? Las ideas de la revolución, del liberalismo clásico son de igualdad formal, eso quiere decir de igualdad
en las formas, frente a la ley, ¿verdad? En las reglas. De ninguna manera cae en que hay una igualdad, digamos, material. Entonces, sí, Fede. No, no, yo me iba, como estoy conectado desde mi celular, me estoy quedando sin batería, me iba a desconectar y Entiendo. simplemente antes que se me corte, a lo mejor el otro viernes vamos a comentar sobre esto, Sí, que la Revolución Francesa también propició lo que hoy día se conocería como el gran proyecto también del orden mundial de tener un gobierno único, porque ahí se pergeña lo que sería después, lo que es en el Congreso de Viena se reúnen los que quisieron restaurar otra vez el antiguo régimen y buscar una Europa unificada ya. Que acá también, posterior a la Revolución Francesa, serviría para que comiencen esas ideas. Pero creo que vamos a desarrollarlo mejor para la otra semana. Sí, sí, totalmente de acuerdo, muy interesante. Yo voy a continuar unos minutos más si me dejan y después hacemos un cierre. sí, después tengo una Eh, última preguntita también, Héctor, y después ya un dale, cierre. querido. para- ¿Pregunto, Hermaya? ¿Sí? Sí, sí. Sí, seguimos con la pregunta. Bueno, ¿es correcto pensar que Robespierre fue uno de los mentores de la revolución? No sé si eso ya fue respondido hace rato. Robespierre estaba no, no, no. En realidad la revolución se cocina inicialmente en la misma nobleza. O sea, los que empujan a llamar a los estados generales son los mismos nobles, ¿verdad? Eh, por eso es que políticamente toma la decisión Luis XVI de llamar a los estados generales, ¿verdad? Una vez que vos desataste, que abriste la caja de Pandora, ¿verdad? Ahí en los estados generales se gesta, digamos, la revolución y surge como una reacción, porque la cosa estaba relativamente controlada, cuando Luis XVI cierra las puertas de la corte a los estados generales, y ahí es donde el tercer estado y el segundo estado se van a la cancha de la pelota de tenis, y ahí comienza la revolución, ¿verdad? Eh, por eso es tan importante entender de que había muchos intelectuales. Robespierre era uno de ellos, ¿verdad? Eh, pero sin lugar a dudas, su figura se agigantó, ¿verdad? Durante el proceso de la revolución, ¿verdad? Tanto es así que hoy en día posiblemente es la luminaria de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y por otro lado, con Robespierre se inauguran muchas cosas, ¿verdad? El político, o sea, el político brillante, la idea del político brillante es Robespierre, ¿verdad? Eh, Robespierre tiene una famosa idea, esa idea de que hay que educar a la gente es de Robespierre, y hoy en día parece ser esa la idea del político promedio, ¿no? Tenemos que educar a nuestra población, dicen, ¿verdad? Esa es una idea muy lejana al liberalismo clásico, muy lejana. La educación es una propiedad, digamos, de los padres, y son ellos los que tienen que dedicarse a ver cómo educan a sus hijos, no al Estado, no al político, al burócrata, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta, parece que había otra, ¿o no? No, ya no, ese era el último. Ya. Mm. Bueno, quizás, no sé, espero que para la gente haya sido interesante. Creo que hablamos de cómo se distribuyó el poder durante los años de la Revolución, ¿verdad? Y también hablamos sobre las ideas dominantes de la época y vimos la conexión entre ambas cosas, ¿no? Eh, pero sin lugar a dudas, yo creo que la Revolución Francesa, lo que digo, no es nada nuevo, ¿no? De hecho, marca el inicio de la edad contemporánea, ¿verdad? Es un tema del que hay que hablar y hay que estudiar, ¿verdad? Yo lo sigo estudiando, de hecho, ¿verdad? Y es un tema que me apasiona, eh, principalmente porque se ve cómo las ideas pueden hacer que todo explote. O sea, si uno quiere saber si las ideas son peligrosas, uno tiene que ver la Revolución Francesa. Se puede notar perfectamente cómo las ideas pueden ser pólvora, dinamita, ¿verdad? Y a alguien que le apasiona la historia de las ideas, yo creo que tiene que ver cómo se cristalizan las ideas en los procesos políticos en esa llamada revolución. Así mismo, lo que me doy cuenta también es que ahí también ya nacía esto de que
siempre se busca la sociedad perfecta buscando cambiar la naturaleza humana. Eso es lo más peligroso que tenemos que aprender de todo lo que es, lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Sí, muy peligroso. Totalitarios, es totalitario. Así. Y bueno, doctor, no sé si una última reflexión antes de cerrar y recordarle a la gente que la próxima semana seguimos con el tema económico y cultural, sería el 31 de julio, siguiendo con todo lo que es la historia de la Revolución Revolución Francesa, con Francesa. la parte económica y la parte también cultural, ¿verdad? Seguramente vamos a hablar de- del proteccionismo y de las guerras francesas también, ¿verdad? Que comenzaron. Bueno, mi reflexión final sería la siguiente. Las ideas importan, las ideas y las ideas no mueren, las ideas nunca mueren. Siempre están circulantes, están por ahí, ¿verdad? Y quien sepa entender a dónde nos llevan las ideas va a poder ver con gran claridad el futuro, ¿verdad? Y las ideas igualitaristas, las ideas de la igualdad material, siempre terminan en totalitarismo. ¿Qué te parece que está por ahí? No sé si Fede Sí, sí, desea. y comparto completamente ese pensamiento, Héctor, ¿verdad? Cualquiera que diga que las ideas no importan, de que debatir ahora no vale la pena, que haga el ejercicio de pegar un telefonazo a cualquiera de los 100 millones de muertos por el comunismo junto al nacionalsocialismo y le pregunte a cualquiera de, de esas almas, ¿verdad? Sí, ¿qué le parecieron las ideas de Hitler, de Stalin y compañía y de estos revolucionarios de la Revolución Francesa para saber si funcionan o no funcionan las ideas? Sí. Último, demasiado me gustó lo que dijo. ¿Sabes por qué, Fede y José? Porque hay pues, hoy en día una especie de postura políticamente correcta. Dicen, no, no, las ideas no importan. En realidad tenemos que buscar programas utilitarios o pragmáticos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, eso Stuart Mill también nos recontracagó a los liberales, ¿verdad? Porque Stuart Mill fue una especie de caballo de Troya, estuvo en el liberalismo y después salió, ¿verdad? Pero, El tipo, problema de él fue que fue arrastrado por una feminista. el culebrón de la época, eso está para teleshow, espectacular si te contar esa historia, ¿eh? Eh, Sí, sí. Entonces, el político moderno dice, no, las ideas no importan, lo que importa es tener un programa pragmático y lo programático. No, mentira, las ideas importan. Gracias por la Totalmente. invitación. Gracias, José, y gracias a la Coordinación Académica Capital y a la Fundación ISOS. No, por favor, a ustedes y que muchísimas gracias. Y bueno, estábamos así hablando Nos sobre reencontramos el temas. próximo viernes entonces. Así es, voy a ir cerrando. Estamos hablando con Héctor Acuña, director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad del Desarrollo, Federico Rolandi, miembro fundador también de la Fundación ISOS. En estudios nos está haciendo el soporte técnico el señor Robert Escurra y le saludo a José Popó. Nos vemos entonces el 31 de julio siguiendo con el tema de la Revolución Francesa. El día de la amistad. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Saludos a todos, buenas noches.